Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta hermosa tarde del Señor. Me honro en poderles saludar una vez más a través de estos medios y a través de esta plataforma, así que reciban saludos de este humilde servidor. Amén. Queremos identificarnos e identificar la iglesia, ¿verdad? Para aquellos que quizás por primera vez nos están sintonizando a través de nuestro canal de YouTube. Amén. Respondemos al nombre de Ángel Iván Cruz. Amén. Y junto a mi amada esposa María pastoreamos la iglesia Pentecostal La Senda Antigua Incorporada, la cual está ubicada en el 840 de la calle Chicopee, en la ciudad de Chicopee, Massachusetts. Así que ustedes también reciban saludos en esta hermosa tarde y todos aquellos, amén, amigos y familiares, amén, que nos sintonizan, amén, todos los martes, ya que debido, ¿verdad?, a la pandemia, pues tenemos que usar estos medios, amén, para así llevar a cabo los estudios bíblicos y en algunas ocasiones pues también los mensajes, amén. Pero en esta hermosa tarde damos gracias a Dios porque Dios ha permitido, ¿verdad?, que nosotros utilicemos estos medios, amén, para hacer, amén, de bendición a otros, amén. Y en esta hermosa tarde definitivamente, amén, la palabra del Señor, el estudio de la palabra del Señor, amén, va a ser de gran bendición y edificación para cada una de vuestras vidas. Pero antes de entrar, amén, al desarrollo de este estudio bíblico, queremos orar, amén, para que Dios en esta hermosa tarde, como siempre, amén, tome control de toda palabra que salga de nuestros labios, para que así ustedes en sus hogares puedan ser nutridos a través de la enseñanza de la palabra. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te glorificamos y te adoramos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta hermosa tarde, Señor, queremos darte gracias por esta linda oportunidad que tú nos concedes de poder estar a través de estos medios y a través de esta plataforma con el propósito, Señor, de estudiar tu palabra. Gracias, Dios mío, porque considero, Señor, que es un honor el estudio de tu palabra, Señor, pero más un honor el poderla enseñar. Y por eso en esta hora, Dios mío, te damos gracias, porque sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. Por eso en esta hora, Señor, recibe la gloria, recibe la honra hoy, mañana y siempre. Gracias te damos, Señor, y todo esto te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, amigos y familiares y todos aquellos, amén, que nos están sintonizando a través de nuestro canal de YouTube. Amén. En esta hermosa tarde he sentido hablar sobre el tema del individualismo. El individualismo, pero, amén, en base a nuestra vida espiritual y la salvación. Amén. El individualismo en base a nuestra vida espiritual y la salvación. Amén. Entonces, voy a estar utilizando como base bíblica para este estudio bíblico la cita bíblica que se encuentra en Gálatas capítulo 6, versículos 4 y 5. Y yo quiero que en sus hogares, por favor, usted tenga todo el material necesario: libreta, papel, lápiz, bolígrafo, marcador. Por supuesto, no puede faltar la Biblia, porque esa es la que vamos, amén, a estudiar y enseñar en esta hermosa tarde. Por favor, tenga todo ese material listo, amén, en mano, amén, para que usted pueda aprovechar toda la información que queremos compartir con cada uno de ustedes. Busquen su Biblia, por favor, Gálatas capítulo 6, versículos 4 y 5, por favor. Amén. Gálatas capítulo 6, versículos 4 y 5. Leemos así la poderosa palabra del Señor al nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así que cada uno, yo quiero que por favor usted me siga en esta lectura porque, amén, esto es algo poderoso. Amén. Por favor, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Esta cita bíblica nos habla precisamente del tema que vamos, amén, a estudiar y enseñar en esta hermosa tarde, que es el individualismo. Entonces yo busqué la definición de la palabra individualismo. Amén. Y el diccionario nos da la siguiente definición de esta palabra. El individualismo es la práctica, amén, escuche bien, la práctica y la creencia, amén, de la independencia en la forma de pensar y actuar
con el propósito de permitir el desarrollo del carácter individual de una persona. Lo voy a leer nuevamente. La práctica, amén, o sea, lo que hacemos, amén, algo que practicamos, algo que vivimos, amén, y la creencia, o sea, que tenemos que tener, amén, esa plenitud, amén, de creer, amén, de que somos personas individuales, amén. ¿En qué? De la independencia en la forma de pensar y actuar, con el propósito de permitir el desarrollo del carácter individual de una persona. Entonces me llama la atención una palabra en esta definición, y es la palabra independencia. Entonces, amén, tomé la iniciativa de buscar la definición de esta palabra también. Y mire lo que el diccionario nos dice respecto a la palabra independencia. Es el estado o calidad de ser independiente. Amén. Y entre paréntesis, independiente es separación y libre. Y también es el poder de actuar y pensar sin influencias externas. Usted ha oído la expresión, ¿verdad?, que dicen muchos predicadores, amén, y personas aún dentro de las congregaciones que dicen, ¿verdad?, que la salvación es individual. La salvación es individual, o sea, nosotros somos responsables, amén, nosotros somos responsables por nuestra vida espiritual y por nuestra salvación. Nosotros no podemos depender de otros, amén, para nuestra vida espiritual y para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque en nosotros existe un individualismo. Y ese individualismo nos da la independencia. Ahora, yo quiero ser claro en esta hermosa tarde. Entendemos, iglesia, amén, entendemos todos aquellos, ¿verdad?, que están sintonizándonos en esta hermosa tarde, que necesitamos sí la ayuda de otros. Claro que sí, incluso la palabra dice, ¿verdad?, que el espiritual ayude al más débil. Amén. Aquellos que son fuertes espiritualmente hablando, que ayuden a los más débiles. Amén. En el espíritu. Amén. Pero tenemos que entender que en nosotros, amén, existe un individualismo, una independencia de nosotros poder entender que cada uno de nosotros somos responsables por nosotros mismos. Nosotros no podemos señalar a otros, amén, por nuestra forma de pensar y actuar, amén. Mire, si nos vamos a la Biblia, yo quiero que usted busque conmigo en Génesis, amén. Para poder hablar del individualismo y la independencia, tenemos que ir, amén, a los comienzos. Vámonos a Génesis, por favor, capítulo 3. Génesis capítulo 3, amén. Mire lo que dice la palabra del Señor, amén. Y todos conocemos, amén, esta historia bíblica, amén. Aún los niños, amén, conocen esta historia bíblica, amén. Y es una historia, amén, que nos indica y nos revela, amén, lo que es el individualismo y la independencia, amén. Usted bien sabe que Dios creó al hombre y a la mujer, creó al hombre y a la mujer, los creó como individuos, amén, los creó individualmente, aunque la mujer fue sacada del hombre, amén, pero los creó individualmente, cada uno de ellos era su propio individuo, amén. ¿Me están siguiendo? Qué bueno, amén. Entonces Dios le había dado unas directrices, unas instrucciones a seguir bien claras, bien precisas, amén. Entonces ellos tenían, amén, que tomar esa iniciativa, amén, de pensar y actuar, amén, conforme a las instrucciones y directrices que Dios les había
dado como individuos. Amén. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban desarrollar el carácter. Amén. El carácter, amén, con el cual Dios los había creado. ¿Cuál fue ese carácter? Bueno, el libre albedrío. El libre albedrío. Amén. Ellos podían escoger entre el bien y el mal. Entonces, usted y yo tenemos que entender eso, que el individualismo habla de independencia. Y la independencia nos permite a nosotros, amén, escoger entre el bien y el mal. O sea, elegir, amén, sin tener, amén, o recibir influencias externas. Amén. Porque Dios nos ha creado, amén, con ese carácter, nos ha creado con esa virtud de nosotros escoger por nosotros mismos. Eso se llama libre albedrío. Amén. Entonces, cuando nos vamos a la palabra, amén, encontramos una conversación, un diálogo entre la serpiente, amén, y la mujer. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Amén. Quiero adelantarme un poco más, amén, para que, amén, así podamos disminuir y aprovechar el tiempo. Amén. Pero cuando nos vamos al versículo número 6, busque conmigo, por favor. Génesis capítulo 3, versículo número 6. Después que Satanás, amén, se había infiltrado en la mente, amén, de la mujer, dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. O sea que ella individualmente tomó de aquel fruto prohibido y comió de él. Pero dice la palabra, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora bien, me llama la atención, escuche bien, uno de los problemas mayores, amén, en esta situación y en este escenario, es que la mujer tenía que entender, amén, y reconocer que la serpiente, al igual que el resto de los animales que Dios había creado, no los había creado con la habilidad de poder hablar, de poder comunicarse, amén, con el ser humano. Entonces, a la mujer notar y ver, amén, que esta serpiente estaba hablando, que se había envuelto en una conversación y en un diálogo con ella, ella tenía que caer en mente de que la serpiente no había sido creada con esa habilidad de poder hablar. Era astuta definitivamente, era la más astuta, era el animal más astuto, amén, en el huerto, pero no había sido creado, o no había sido creada, mejor dicho, con esa habilidad de hablar. Entonces la mujer tenía que asumir responsabilidad, amén, por lo que ella estaba a punto de cometer, amén. Dios le dio el libre albedrío, ustedes pueden escoger. Pero si saben que si escogen de este árbol, toman el fruto de este árbol, el día que tomaran de ese fruto, amén, iban a morir. Amén. Dios le dio unas directrices y unas instrucciones que fueron específicas. Entonces ellos individualmente, el individualismo, amén, que había en ellos, amén, tenían, amén, que tomar la iniciativa de decir que no. Por eso es que muchas personas hoy en día, mis queridos hermanos, amén, no asumen responsabilidad por sus propios actos. Ellos prefieren justificarse señalando a otros por sus errores. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que asumir responsabilidad por nuestros errores. Amén. Tenemos que confesar, amén, y profesar, amén, que cuando cometemos errores es nuestra propia culpa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un individualismo, una independencia. Amén. Entonces, la mujer, mire lo que dice la palabra
del Señor, le dio también a su marido, le dio del fruto de aquel árbol prohibido. Entonces el hombre, Adán, tenía que caer en cuenta también. Tenía que caer en cuenta de lo que estaba sucediendo en aquel momento. Entonces él tenía que tomar la iniciativa como individuo. Amén. Con el individualismo que existía en él, de decirle a la mujer, no puedo comer de ese fruto porque ese fruto está prohibido. Y mis queridos hermanos, amigos y familiares, eso se llama individualismo. Eso se llama independencia en la forma de pensar y actuar. Entonces usted y yo tenemos, amén, tenemos también ese individualismo. Existe en nosotros, amén. Nosotros somos responsables por nuestros actos. Nosotros somos responsables por las decisiones que nosotros tomemos. Amén. Entonces, amén, conocemos, amén, el resto de la historia. Ambos comieron de aquel fruto, amén, y sus ojos fueron abiertos y podían distinguir entre el bien y el mal. Amén. Pero, ¿cuál fue una de las mayores razones, amén, por la cual ellos cayeron en ese error? Pues una de las razones mayores fue que escucharon voces externas. Voces fuera de ellos. Escucharon la voz de la serpiente. O sea, la voz de Satanás a través de la serpiente. Entonces usted y yo tenemos que entender, amén, que nosotros como individuos tenemos que tomar la iniciativa, amén, la iniciativa de que cuando viene alguien a hablarnos algo que no va conforme, amén, a lo que Dios ha establecido en su palabra, conforme a lo que ya Dios nos ha hablado en su palabra, nosotros tenemos que descartar eso. Nosotros tenemos que desechar eso. ¿Para qué? Para no caer en el engaño. Entonces, cuando usted escucha voces externas, ahí es que viene el peligro. Entonces, usted no puede echarle culpa, amén, a esas voces externas. Cuando usted cae en el error, cuando usted cae en el engaño, no puede echarle la culpa a esas voces externas. ¿Por qué? Porque usted tiene un individualismo, una independencia, amén, que le permite a usted decir que no. Amén. Decir que no. Usted no puede, amén, no puede justificar sus acciones. Usted no puede justificar, amén, sus decisiones basado en lo que otros dicen. Porque usted tiene su propia mente, su propio corazón, su propia forma de pensar. Y no puede permitir que las voces externas, amén, lo hagan caer en un engaño o en un error. Porque si usted lo permite, el único responsable de eso es usted mismo. El único responsable es usted mismo. Amén. Porque usted tiene la oportunidad, tiene la opción de decir que sí, pero también de decir que no. Amén. Entonces, los objetivos de este estudio bíblico, amén, son dos. El primero, que cada uno de nosotros asuma responsabilidad por sus propias acciones. Amén. Ese es el primer objetivo de este estudio bíblico. Que cada cual asuma responsabilidad por sus propias acciones. Y el segundo objetivo de este estudio bíblico es que cada cual tome iniciativas a beneficio de su vida espiritual y su salvación. Que cada cual tome iniciativas a beneficio de su vida espiritual y su salvación. Entonces, cuando, amén, entendemos, iglesia, amén, que la palabra de Dios, amén, y busque conmigo en Eclesiastés capítulo 4, por favor.
Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 a 11. Y entendemos, iglesia, amén, que la palabra del Señor, amén, nos enseña, amén, que hay ocasiones en que necesitamos la ayuda de otro. Definitivamente, hermano, eso es algo que no podemos descartar. Yo quiero que usted entienda que a través de este estudio bíblico, yo no estoy descartando el concepto de que usted y yo vamos a necesitar la ayuda de otro. Definitivamente no. Amén. No vamos, amén, a descartar de ninguna manera ese concepto, amén, de que necesitamos la ayuda de otros. Definitivamente. Lo que queremos, amén, proyectarles a través de este estudio bíblico es que cuando no hay nadie, usted y yo somos responsables, amén, de tomar esa iniciativa, de hacer y actuar conforme a nuestro carácter, conforme al individualismo y la independencia que hay en nosotros. Porque ahora mismo, si usted se cae al suelo y no hay nadie a su alrededor, ¿usted se va a quedar en el suelo? Claro que no. Usted se va a levantar. Usted va a buscar la forma de levantarse. Usted va a buscar, amén, la iniciativa, amén, para que usted se pueda levantar, amén, del suelo. ¿O usted va a esperar que llegue alguien? No. Usted va a buscar la forma, amén, porque usted bien sabe que usted no se puede quedar en el suelo. Amén. Usted tiene que levantarse de ese lugar. Y eso es lo que estamos tratando de proyectar a través de este estudio bíblico. Amén. Vuelvo y repito, no estamos descartando ni desechando el concepto de que no necesitamos la ayuda de otro. Claro que sí, en todo momento, hermano. Amén. Vamos a necesitar, amén, la ayuda de otros. Claro que sí, para lograr, amén, ciertos objetivos. Claro que sí, definitivamente, 100% estoy de acuerdo, porque la palabra lo dice y lo vamos a leer ya en breve. Amén. Pero sí queremos proyectar en esta hermosa tarde de que cuando no hay nadie a nuestro alrededor, amén, nosotros por nosotros mismos, por el individualismo que hay en nosotros, por la independencia que hay en nosotros, nosotros tenemos que levantarnos si caemos al suelo. Si no hay nadie que trabaje, pues yo trabajo. Si no hay nadie a mi alrededor, amén, que me ayude a hacer algo, pues yo lo hago. Amén. Entonces, porque no hay nadie a nuestro alrededor que nos ayude, el trabajo no se va a hacer. No, mi hermano, el trabajo, amén, como quiera se tiene que hacer. Amén. Entonces usted como individuo, amén, con ese individualismo que existe en usted, esa independencia que existe en usted, usted toma la iniciativa, amén, de hacer el trabajo que se tiene que hacer. Amén. No vamos a esperar por otro, porque el trabajo no puede detenerse, el trabajo tiene que hacerse. Amén. Mire lo que dice Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 al 11. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Definitivamente la palabra nos indica aquí que mejores son dos que uno. Pero en cuanto a nuestra vida espiritual y nuestra salvación, nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos depender de otros. ¿Usted sabe por qué? Porque cada uno de nosotros vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Entonces usted no puede ir delante del Señor con la excusa, nadie me ayudó, nadie me apoyó, nadie me respaldó. No, mi hermano, delante del Señor no va a haber excusa, nadie se puede justificar, amén, delante del Señor. No hay justificación delante del Señor. Nosotros como individuos somos responsables por nosotros mismos, por lo que nosotros hacemos. Amén. Especialmente por nuestra vida espiritual y nuestra salvación. O sea, amén, usted pide oración, pero usted está orando. Usted le pide a alguien cuando ayunes, amén, presenta a mi familia, presenta esta petición. Amén, y lo hacemos, claro que sí. Pero ¿qué tú estás haciendo por eso? ¿Estás tú orando y ayunando por eso? O sea, amén, nosotros, hermanos, tenemos que tener ese individualismo para nosotros tomar la iniciativa, amén, de orar y ayunar por nosotros mismos. Amén. Nadie ora por mí, pues yo voy a seguir orando.
por mí mismo. Amén. Voy a ayunar por mí mismo, por mi propia cuenta. Entonces siempre, hermano, el ser humano tiene esa tendencia, amén, de depender de otros. De depender de otros, hermano. Amén. Muchas veces los cultos, amén. Muchas veces los cultos, y usted sabe que esto es una realidad. Amén. Si el que está a tu lado, y por lo menos, ¿verdad?, en estos tiempos que estamos viviendo, pues lamentablemente por el distanciamiento social, pues no lo vemos a menudo, amén. Pero vamos a suponer en tiempos, amén, ¿verdad?, donde no estábamos viviendo esta pandemia que estamos viviendo, amén, y llegábamos al culto y el que se sentaba a nuestro lado, amén, no alababa al Señor, no adoraba al Señor, y nosotros como que tendíamos a hacer lo mismo. Amén. Entonces, usted no alaba y adora al Señor porque el otro, amén, lo hace. Usted alaba y adora al Señor porque en usted hay un individualismo. Usted no puede permitir, amén, que aquella persona fuera de usted, amén, aquello externo, amén, influye en su vida. Amén. No, usted tiene que tomar la iniciativa de que si aquel no le alaba, que si aquel no le adora, pues yo le voy a alabar, yo le voy a adorar. Eso se llama individualismo. Y eso es lo que queremos proyectar a través de este estudio bíblico. Definitivamente vuelvo y establezco, necesitamos la ayuda, amén, de otros, claro que sí, en muchas ocasiones, amén, necesitamos, amén, que alguien nos dé la mano, que alguien nos dé una palabra de aliento, una palabra, amén, de motivación, definitivamente. Pero cuando falte esa palabra, ¿qué usted va a hacer? ¿Qué usted va a hacer? ¿Se va a tirar al suelo a llorar, a lamentarse? No, hermano, usted tiene que por sí mismo como individuo, usted tiene que entonces, amén, como dice la definición de individualismo, practicar y creer, amén, en esa independencia, amén, en la forma de pensar y actuar con el propósito de permitir el desarrollo del carácter individual de una persona. Entonces, ¿cómo usted va a poder, amén, permitir el desarrollo de su carácter como individuo si usted depende de otro? ¿Cómo lo va a hacer? No, mi querido hermano, Dios nos ha llamado a que nosotros, amén, como individuos seamos responsables, amén, por lo que hacemos. Seamos responsables, amén, de cómo nos dirigimos en medio de esta sociedad. Amén. Nosotros tenemos que tomar esa iniciativa. ¿Alguien no lo está haciendo? Yo lo voy a hacer. Amén. ¿Alguien lo dejó de hacer? Yo lo voy a seguir haciendo. Eso se llama individualismo. Usted no tiene que depender de otros. Amén. Muy bien. Entonces, y esa es una de las problemáticas, amén, que hemos visto, hermano, que hemos visto en medio de lo que es el Evangelio. Lo hemos visto, lo estamos viendo y lo seguiremos viendo, hermano. Lo seguiremos viendo, hermano, porque hay personas que simplemente no entienden que ellos tienen que asumir responsabilidad por su propia vida espiritual y por su salvación. Tenemos que hacerlo, iglesia. Tenemos que hacerlo porque Dios nos ha llamado a que nosotros seamos responsables, amén, por nuestra vida espiritual y por nuestra salvación. Gloria al nombre de Dios. Mire, el mismo Jesús. Vámonos a Mateo capítulo 16, por favor. Mateo 16, versículo 24. Amén. Esta cita bíblica usted la conoce. Una cita bíblica muy conocida y que, amén, hemos utilizado mucho en medio de los servicios, amén. Y en esta hermosa tarde, pues quiero utilizarla como parte, amén, de este estudio bíblico. Mateo capítulo 16, versículo número 24, amén. Vamos a tomar alrededor de 10 minutitos más, amén, en este estudio bíblico. Entonces, el martes que viene, pues, proseguimos, amén, con este estudio. Y así mismo damos culminación, amén. Queremos, ¿verdad?, pues, disminuir un poco el tiempo, ya que muchas veces, pues, subir, amén, estos videos a nuestro canal de YouTube, pues, se demora bastante tiempo y queremos, ¿verdad?, pues,
mientras más largo el video, más se demora en subirse, amén, a YouTube, amén, y queremos, ¿verdad?, pues disminuir el tiempo para que así ustedes en esta noche puedan deleitarse, amén, con este estudio bíblico, amén. Mire lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno, escuche esto, si alguno, está hablando de individualismo, no dijo si algunos, o sea, en el término plural, está hablando en el término singular. Si alguno, algún individuo, quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. El mismo Jesús estaba hablando ahí de individualismo, de independencia. O sea que esto comienza con nosotros. Esto comienza en nosotros. Amén. Nosotros somos los que tenemos que tomar esa iniciativa. No alguien por nosotros. No personas fuera de nosotros. No. Nosotros mismos tenemos que tomar esa iniciativa. Amén. De negarnos a nosotros mismos. ¿Y qué dice? Y tome su cruz. O sea, su propia cruz. Entonces, ¿qué estamos viendo hoy en día? Y lo que hemos visto a través de los tiempos dentro del Evangelio. Mis hermanos, que la gente, amén, no quieren tomar su propia cruz. No quieren tomar su propia cruz. No quieren, amén, pasar por pruebas, por tribulaciones. Amén. No quieren tomar su propia cruz. Entonces Dios nos ha llamado a eso, a que nosotros mismos como individuos, amén, carguemos nuestra propia cruz. Tome su cruz y sígame. O sea, individualmente usted y yo tenemos que seguir a Cristo. Pero tenemos que hacer varias cosas. Primeramente, negarnos a nosotros mismos. Yo como individuo tengo que negarme a mí mismo. Las cosas que me gustan, las cosas que me agradan. Yo tengo que entender que para seguir a Cristo tengo que negarme a esos gustos. Negarme, amén, a eso que me agrada. Amén. Pero nadie lo puede hacer por mí. Yo tengo que tomar la iniciativa como individuo, como persona que posee individualismo e independencia, de yo tomar esa iniciativa, amén, de negarme a mí mismo, y luego que me niego a mí mismo, tomo mi cruz. No la de otro, sino que tomo mi cruz. Yo tengo mi propia cruz, usted tiene su propia cruz. ¿Por qué? Porque somos individuales, tenemos un individualismo. Amén. Sí que hay momentos, amén, como aquel cirineo, ¿verdad?, que ayudó a Jesús a cargar la cruz. El Señor nos estaba tratando, amén, de enseñar una lección a través de eso. Sí, hay momentos que necesitamos la ayuda de otros para cargar la cruz. Pero usted sabe que al final de todo, el que fue crucificado en aquella cruz fue Cristo. No fue el cirineo, fue Cristo. O sea que cada uno de nosotros tenemos que entender, amén, que tenemos que cargar nuestra propia cruz. Amén. Y que van a haber momentos que alguien nos va a ayudar, pero al final del proceso, usted y yo somos los que estamos supuestos a sufrir esas pruebas y esas tribulaciones. Como individuos. Porque en nosotros hay un individualismo y una independencia. Entonces, cuando tomamos esa cruz, entonces seguimos a Jesús. Yo sigo a Jesús, aunque otros no le sigan. ¿Por qué? Porque yo soy independiente de los demás. Yo tengo un individualismo en mí que me permite a mí tomar mis propias decisiones. Amén. Por eso, mire, mi querido hermano, y todos aquellos, ¿verdad?, que nos puedan ver a través de estos medios. Amén. Por eso es que hemos visto muchos ejemplos de personas, amén, que han sido abandonados o abandonadas por otras personas, hablando específicamente del matrimonio. Y yo me quito el sombrero ante aquellas mujeres, amén,
sus esposos las han abandonado o viceversa, aquellos esposos que sus mujeres los han abandonado. Me quito el sombrero. ¿Usted sabe por qué? Porque no han permitido que esa circunstancia, amén, los paralice. No han permitido que esa circunstancia los define. Lo que lo define a usted no es su esposo, no es su esposa. Lo que lo define a usted es su propio carácter. Y cuando hablamos de su propio carácter, estamos hablando de individualismo y de independencia. Y usted ha visto cómo esas personas, amén, se superan ellos mismos. La pareja que estuvo con ellos ahí por años ya no está. Ellos no decidieron paralizarse, ellos no decidieron morirse, sino que se sacudieron los pies. Se sacudieron los pies y siguieron caminando, siguieron andando. Entonces, eso es lo que yo quiero que usted aprenda a través de este estudio bíblico. Amén. Que nosotros tenemos un individualismo, una independencia que nos permite a nosotros tomar esa iniciativa de ¿qué? De quedarnos en el suelo o de levantarnos del suelo y seguir andando y caminando. Tan simple como eso, amén. Por eso en esta hermosa hora, amén, voy a detener aquí el estudio bíblico, amén, debido a las razones que le di anteriormente, amén, para así disminuir el tiempo y poderlo subir con más facilidad, amén. Así que el martes que viene, el próximo martes, estaremos entonces culminando, amén, con este estudio bíblico, amén, sobre el tema del individualismo en base a nuestra vida espiritual y nuestra salvación, amén. Así que en esta hermosa tarde, amén, queremos dar gracias a Dios, amén, por este estudio bíblico. Queremos dar gracias a Dios por cada uno de ustedes, amén, que, amén, dieron sintonía, amén, a este estudio bíblico, amén. Queremos darle las más expresivas gracias, amén. Así que en esta hora queremos orar para darle gracias a Dios y así, amén, entregamos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te glorificamos y te adoramos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta hermosa hora, Señor, queremos darte gracias. Señor, porque tú nos permitiste, Dios mío, Señor, llevar a cabo por lo menos esta primera parte de este estudio bíblico. Gracias, Dios amado, porque yo sé que ha sido de bendición, de edificación, Señor, para cada uno de los oyentes y videntes en esta hermosa tarde. Gracias te damos, Señor amado, porque sabemos que tu palabra, Dios mío, es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Por eso en esta hora te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra ha llegado a lo más profundo del corazón del oyente y vidente en esta hermosa tarde a través del estudio de la misma. Gracias te damos, Señor, y todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos y aún amigos y familiares, queremos indicarles que mañana miércoles tenemos nuestro servicio auspiciado por la Sociedad de Niños, amén, con el tema de guerra, amén. Así que el servicio de mañana será de guerra, auspiciado por la Sociedad de Niños. Así que le pedimos a los padres de cada uno de los niños que por favor preparen bien a sus hijos, amén. Preparen bien a sus hijos con alguna pieza de vestimenta, amén, ¿verdad? Con el tema de guerra, amén, con diseño de guerra, como usted le quiera llamar, amén. Lo importante es que usted prepare a su hijo, amén. Queremos, amén, que mañana el servicio sea de gran bendición, no solamente para los niños, sino para cada uno de nosotros, hermanos, porque siempre lo he dicho, el culto favorito mío es el de niños, amén. No se sientan mal los jóvenes, las damas, los caballeros, no. Amén. No es en ese espíritu, ¿verdad?, de competencia o de favoritismo, no. Es que simplemente me encantan los cultos de los niños. Amén. Mire si me encantan tanto que el mismo Jesús dijo que hay que ser como uno de estos pequeñitos. Amén. Así que cuando estamos en el culto de niños nos convertimos en niños también. Amén. Así que en esta hermosa tarde, por favor, exhortamos a los padres a que preparen con tiempo a sus hijos para que mañana nos podamos gozar en el servicio, amén. Así que en esta hora Dios me los bendiga, Dios me los guarde, amén, hacia adelante en el Señor.